¿Alguna vez has sentido el aliento helado de la muerte en tu nuca? ¿Has estado tan cerca del final que cada segundo se estira como una eternidad, cada latido de tu corazón resonando como un tambor fúnebre? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de supervivencia, es un testamento a la fuerza indomable del instinto maternal llevado al extremo más inimaginable, una crónica donde la línea entre la presa y el depredador se desdibuja de una forma que desafía toda lógica. Las hienas, esas cazadoras implacables de la sabana, con sus risas macabras que anuncian la desgracia, la tenían rodeada. Su destino parecía sellado, un festín sangriento bajo el sol implacable de África. Para cualquier observador, el guión ya estaba escrito. La tragedia era inminente, pero lo que sucedió a continuación, lo que esta leona solitaria y acorralada hizo para desafiar lo inevitable, te dejará sin palabras y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el coraje animal, sobre la astucia nacida de la desesperación. Quédate hasta el último segundo de este relato, porque esta no es una historia para débiles de corazón. Es la crónica de un milagro forjado en la furia, la inteligencia y un amor que no conoce barreras. Y si eres de los que admiran la valentía en su forma más pura, si te estremeces ante las demostraciones de una voluntad inquebrantable, suscríbete ahora a Furia Animal y activa la campana de notificaciones, porque aquí, en este canal, la naturaleza revela sus secretos más salvajes y sus héroes más inesperados, aquellos que surgen cuando toda esperanza parece perdida. El sol de la mañana africana apenas comenzaba a despuntar sobre el vasto horizonte, tiñendo el cielo con una paleta de colores que iban del naranja vibrante al púrpura profundo. Era una belleza serena, casi irreal, una calma engañosa que a menudo precede a la tormenta de violencia y lucha por la supervivencia que caracteriza la vida en estas vastas y despiadadas llanuras. Para Sira, una leona joven, pero cuyo pelaje ya ostentaba las cicatrices de batallas pasadas y las marcas de una vida difícil, cada amanecer representaba una nueva y ardua batalla. Había sido expulsada de su manada semanas atrás, un destino cruel y a menudo fatal para cualquier león, pero especialmente devastador para una madre con 3 cachorros hambrientos y vulnerables que dependían enteramente de su astucia y fortaleza para sobrevivir. Su crimen, si así podía llamársele, había sido un acto de pura rebeldía maternal. Había desafiado la autoridad incuestionable del nuevo macho dominante, un gigante de melena oscura y temperamento brutal que, siguiendo la ley implacable de la naturaleza, había comenzado a matar a las crías de otras leonas para asegurar la supremacía de su propio linaje. Sira, en un arranque de desesperada valentía, había intentado defender a los suyos, interponiéndose entre el coloso y sus pequeños. La lucha fue breve pero feroz. La fuerza bruta del macho fue superior. Derrotada, herida y marcada como una paria, ahora vagaba sola, una exiliada en un mundo implacable donde la soledad es, con demasiada frecuencia, sinónimo de una muerte lenta y segura. Sus cachorros, apenas unas torpes y adorables bolas de pelo, con ojos grandes y curiosos, no comprendían la gravedad de su situación. Para ellos, cada nuevo día era una aventura, un nuevo olor intrigante que investigar en la brisa, un nuevo insecto huidizo que perseguir entre la hierba alta. Sira los observaba con una mezcla desgarradora de ternura infinita y una ansiedad corrosiva que le roía las entrañas como un ácido. Sabía, con una certeza dolorosa, que su leche se estaba agotando, que la necesidad de cazar se volvía más apremiante con cada hora que pasaba. Pero cazar sola, sin la estrategia coordinada y el apoyo de una manada, era una tarea hercúlea, una empresa que rozaba lo suicida.
Los grandes herbívoros, las cebras, los ñus, eran demasiado rápidos, demasiado fuertes, demasiado alertas para una cazadora solitaria, por muy hábil que fuera. Las presas más pequeñas, como liebres o pequeñas gacelas, apenas alcanzarían para saciar el hambre creciente de sus 3 pequeños cuerpos en desarrollo, y el gasto de energía para capturarlas a menudo superaba el beneficio nutricional. Esa mañana en particular, la desesperación, ese motor oscuro y poderoso, la impulsó a tomar un riesgo considerable. Durante la noche, su agudo sentido del olfato había captado el aroma persistente de la muerte, los restos de una cebra, probablemente cazada por otra manada de leones más afortunada o por un leopardo solitario y sigiloso. Era una apuesta peligrosa, un juego de alto riesgo. Acercarse a la carroña significaba exponerse no solo a los dueños originales de la presa, quienes sin duda defenderían ferozmente su botín, sino también, y quizás peor aún, a los carroñeros oportunistas, como las hienas o los buitres, que siempre acechaban en las sombras esperando el momento de debilidad de otros para robar o reclamar. Pero el llanto débil y lastimero de sus cachorros, el roce insistente de sus pequeños cuerpos contra sus patas buscando consuelo, alimento y seguridad, la empujaron hacia adelante, ahogando cualquier atisbo de duda o temor. Dejó a los cachorros cuidadosamente escondidos entre unas rocas altas y una maraña de densos matorrales espinosos, un escondite precario, improvisado, pero el mejor que pudo encontrar en aquel terreno abierto. Les lamió las cabezas una última vez, un gesto que era tanto una caricia tranquilizadora como una advertencia silenciosa, una orden implícita para que permanecieran absolutamente quietos y en silencio, sin importar lo que escucharan. Luego, asegurándose de que el viento soplara a su favor, llevando su olor lejos de su posible destino, se deslizó sigilosamente a través de la hierba alta, su cuerpo moviéndose con la gracia letal de un fantasma hacia el origen del penetrante olor a carne y sangre. El corazón le latía con una fuerza descontrolada en el pecho, un tambor de guerra anunciando la inminencia del peligro. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda de arco, cada uno de sus sentidos afinado al máximo, alerta al más mínimo indicio de movimiento, al más leve susurro en la brisa. La cebra estaba allí, o más bien lo que quedaba de ella. Un esqueleto casi limpio, descarnado por comensales anteriores, con algunos jirones de carne sanguinolenta aún adheridos a los huesos blanquecinos. No era mucho, apenas unos míseros bocados, pero sería suficiente para mantenerlos con vida un día más, para aplacar temporalmente el hambre voraz de sus crías. Cira se acercó con una cautela exquisita, sus orejas pivotando, sus ojos dorados, brillantes como ámbar líquido, escrutando cada sombra, cada arbusto, cada irregularidad del terreno. El silencio que la rodeaba era antinatural, opresivo, un vacío sonoro que presagiaba problemas, demasiado silencio. Fue entonces, en ese instante de máxima alerta, cuando las vio, emergiendo de la hierba alta que las ocultaba como espectros sombríos y malévolos surgidos de una pesadilla, aparecieron las hienas. No una ni dos, lo cual ya habría sido una amenaza considerable. Era un clan entero. Contó al menos una docena de ellas, quizás más, moviéndose con esa característica andadura encorvada y acechante, sus risas espeluznantes, esos sonidos guturales, una mezcla de cacareo y aullido que hielan la sangre de cualquier criatura de la sabana, resonaron en la quietud expectante de la mañana, rompiendo la tensión. Estaban lideradas por una hembra alfa de tamaño imponente, su pelaje moteado cubierto de cicatrices que contaban historias de innumerables batallas y una mirada fría, astuta y profundamente calculadora en sus ojos oscuros. No había duda.
Habían estado esperando, observando pacientemente, sabiendo que la leona solitaria, hambrienta y desesperada, eventualmente caería en su trampa cuidadosamente tendida. Cira se quedó inmóvil por un instante, un gruñido bajo, gutural, vibrando en lo profundo de su garganta. Sabía con una claridad aterradora que estaba en una situación desesperada, en una encrucijada mortal, una leona solitaria, incluso una en la plenitud de sus fuerzas y con el estómago lleno, tiene pocas posibilidades reales de sobrevivir a un encuentro con un clan de hienas bien organizado y numeroso. Y ella, Cira, no estaba ni cerca de estar en su mejor momento. Estaba delgada hasta los huesos, sus costillas marcándose bajo la piel, cansada por la constante e infructuosa búsqueda de alimento y la vigilancia incesante y agotadora para proteger a sus crías de los innumerables peligros de la sabana. Las hienas, con sus agudos sentidos, lo sabían. Olían su debilidad, su fatiga, su desesperación. Era un perfume irresistible para ellas. La líder de las hienas avanzó unos pasos, con una arrogancia desafiante, sus labios negros retraídos, mostrando una hilera de dientes formidables, diseñados para triturar huesos. Las otras la rodearon con una eficiencia practicada, cerrando lentamente el círculo, cortando cualquier posible vía de escape, moviéndose como una marea oscura e inexorable. Sus risas se hicieron más fuertes, más burlonas, un coro macabro que parecía celebrar una victoria anticipada. Para ellas, esto era un juego, un ritual de intimidación bien conocido antes del festín final. Cira retrocedió instintivamente, su cuerpo agachándose, buscando una posición defensiva, pero no había dónde ir, no había refugio seguro. Estaba atrapada, completamente a merced de sus enemigas ancestrales. En ese momento de terror puro, cuando la sombra de la muerte se cernía sobre ella, un pensamiento la atravesó como un relámpago. Sus cachorros, solos, indefensos, esperándola en aquel precario refugio de rocas. La imagen de sus pequeños rostros confiados, de sus ojos inocentes que solo reflejaban amor y dependencia, encendió una llama inextinguible en su interior, una furia primigenia. Un coraje nacido del amor más profundo que eclipsó por completo el miedo paralizante. No iba a caer sin luchar. No iba a permitir que esas carroñeras oportunistas la destrozaran y luego, inevitablemente, fueran a por sus bebés. Si iba a morir, moriría como una leona, como una reina de la sabana defendiendo con cada fibra de su ser lo único que le quedaba en el mundo, la única razón de su existencia. El primer ataque fue rápido, casi una finta, lanzado por la propia hiena alfa, una prueba para medir las defensas de Cira, para sondear su determinación. Cira respondió con un zarpazo explosivo, sus garras, afiladas como cuchillas de obsidiana, rasgando el aire con un silbido. La hiena retrocedió ágilmente, un gruñido de sorpresa escapando de su garganta ante la ferocidad inesperada de la leona. Pero solo fue un respiro momentáneo. Las otras hienas, envalentonadas por su abrumadora superioridad numérica y por la perspectiva de una comida fácil, comenzaron a moverse al unísono, buscando un flanco desprotegido, una apertura en su guardia, cualquier signo de vacilación. La lucha que siguió fue de una brutalidad indescriptible, un torbellino caótico de polvo, sangre, pelaje y rugidos ensordecedores. Cira giraba sobre sí misma como una derviche enfurecida, intentando mantener a raya a todos sus atacantes simultáneamente, sus fauces chasqueando, sus garras buscando hacer daño. Pero eran demasiadas. Las mordeduras llegaban desde todos los ángulos imaginables, superficiales al principio, pellizcos dolorosos, pero precisos, diseñados para desgastarla, para hacerla sangrar profusamente, para debilitarla lentamente, para minar su resistencia. Sentía el ardor lacerante de los colmillos en sus patas traseras, en sus costados, en su cuello.
Un dolor agudo, cegador, le recorrió el hombro cuando una de las hienas más grandes logró aferrarse a él con sus poderosas mandíbulas, sacudiendo la cabeza con una violencia salvaje, intentando desgarrar músculo y tendón. Sira rugió de dolor y rabia incontenible y con un movimiento desesperado, retorciendo su cuerpo con una fuerza que no sabía que poseía, logró zafarse, dejando un profundo y sangrante desgarro en su carne. La sangre comenzaba a manchar su pelaje dorado, tiñéndolo de un rojo oscuro, mezclándose con el polvo ocre de la sabana. Su respiración era agitada, entrecortada, un fuelle roto luchando por obtener aire. Sabía, con una certeza desoladora, que no podría resistir mucho más tiempo en esas condiciones. Las hienas, expertas en leer los signos de debilidad, percibiendo su creciente fatiga y la pérdida de sangre, intensificaron sus ataques con renovada crueldad. Ya no eran fintas ni mordiscos de tanteo. Eran intentos serios, coordinados, de derribarla, de alcanzar su garganta vulnerable, de poner fin a su resistencia. La hiena alfa, astuta y paciente como una vieja generala, esperaba el momento oportuno, el instante preciso de máxima debilidad para asestar el golpe de gracia. Sira tropezó, una de sus patas delanteras cediendo bajo su peso, y cayó sobre una rodilla, el dolor insoportable nublando su visión por un instante. Por un segundo fugaz, la imagen de sus cachorros volvió a su mente, sus pequeños rostros asustados, sus maullidos llamándola. No podía rendirse, no mientras hubiera un solo aliento de vida en su cuerpo malherido, no mientras su corazón siguiera latiendo. Con un esfuerzo sobrehumano, con una voluntad que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra, se levantó de nuevo, un rugido desafiante, un grito de guerra gutural y aterrador, brotando de lo más profundo de su ser. Era el rugido de una madre dispuesta a todo. El rugido de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y ha decidido escupirle en la cara. Fue en ese preciso instante, cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, cuando el negro velo del final era inminente y palpable, que Sira, la leona paria, la madre desesperada, hizo algo que nadie, ni siquiera la hiena más vieja y experimentada del clan, podría haber anticipado jamás. Algo verdaderamente, absolutamente impensable. Lo que ocurrió desafió toda lógica conocida sobre el comportamiento animal en situaciones de combate. Una desviación tan radical de las tácticas instintivas que incluso un etólogo experimentado habría quedado perplejo. Sucedió en una fracción de segundo. Una decisión fulminante, nacida de la desesperación más absoluta y de un amor maternal que trascendía cualquier instinto de autopreservación. Sira, viendo con una claridad aterradora que la líder de las hienas, aquella matriarca curtida en 1000 batallas, se preparaba para un nuevo y definitivo ataque frontal, en lugar de intentar esquivarlo con un salto lateral o contraatacar con la furia de sus garras y colmillos, hizo algo que parecía la antítesis de la supervivencia. Se giró ligeramente, ofreciendo deliberadamente su costado más vulnerable, una invitación aparente a la derrota, pero no era una señal de rendición, ni mucho menos. Era una estratagema de una audacia inconcebible, una jugada tan arriesgada, tan intrínsecamente suicida en su concepción, que solo una mente llevada al borde del abismo, sin nada que perder y todo por defender, podría haberla concebido en la vorágine del combate mortal. Mientras la hiena alfa, con los ojos inyectados en sangre y la saliva goteando de sus fauces, se lanzaba con todo su peso hacia ese flanco expuesto, esperando encontrar carne blanda y una presa fácil de derribar para finalizar el enfrentamiento, Sira, con una agilidad y una coordinación que parecían imposibles para su estado herido y exhausto, se dejó caer ligeramente, como si sus fuerzas finalmente la abandonaran. Pero en el último instante, en el preciso momento en que los cuerpos estaban a punto de colisionar,
Usó el impulso de su aparente caída para realizar un movimiento lateral increíblemente rápido, preciso y, sobre todo, inesperado. No atacó con sus garras para desgarrar la piel, ni con sus colmillos para morder el cuello. Lo que hizo fue mucho más sutil en su ejecución, pero infinitamente más devastador en su concepción y resultado. Con la precisión milimétrica de un cirujano experto y la velocidad de un rayo, Sira se deslizó por debajo del cuerpo suspendido en el aire de la hiena líder, justo cuando ésta saltaba para asestar la mordida final. Y mientras pasaba por debajo, en un movimiento de cabeza casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero cargado de una fuerza brutal y concentrada, enganchó una de las patas traseras de la hiena con sus propios colmillos. Pero no para morder y desgarrar de la forma tradicional, lo cual habría sido una herida grave, pero quizás no incapacitante de inmediato. No. Lo que Sira hizo fue usar la propia pata de la hiena como una palanca, aplicando una torsión antinatural y calculada. La hiena alfa, completamente sorprendida en pleno salto, sin posibilidad de corregir su trayectoria o anticipar la maniobra, perdió instantáneamente todo el equilibrio. Su cuerpo, pesado y musculoso, se retorció en el aire de una forma grotesca, antinatural. Sira, con una concentración feroz, aplicando una presión tremenda con su mandíbula en un punto muy específico del tendón y la articulación de la pata trasera de la hiena, provocó que la extremidad se doblara en un ángulo imposible en contra de su diseño natural. Se escuchó un crujido horrible, un sonido seco y espantoso que resonó en la tensa quietud de la sabana. Un sonido que silenció por un instante las risas y los gruñidos del resto del clan. La líder de las hienas cayó al suelo con un aullido de dolor agudo, penetrante y desgarrador, su pata trasera completamente destrozada, colgando inútilmente de su cuerpo. Rodó por el polvo ocre, intentando incorporarse con desesperación, pero el dolor era demasiado intenso, paralizante. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la mirada de la matriarca alfa no reflejaba astucia, ni crueldad, ni la anticipación del festín, sino puro shock, incredulidad y una agonía insoportable. El resto del clan de hienas, que momentos antes se movía con la sincronización letal de una máquina de matar, se detuvo en seco. El ataque coordinado, la presión incesante, se desvanecieron como por arte de magia. Observaron a su líder, su invencible matriarca, retorciéndose patéticamente en el suelo, emitiendo gemidos lastimeros. Luego, sus miradas se volvieron hacia Sira. La leona se había levantado trabajosamente, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo sobrehumano y la pérdida de sangre, jadeando con bocanadas de aire que quemaban sus pulmones, sangrando profusamente por múltiples heridas. Pero la mirada en sus ojos dorados ya no era solo de furia desesperada, había algo más, una determinación helada, una resolución casi sobrenatural. La mirada de un ser que había cruzado un umbral prohibido, que había hecho lo impensable, y lo que era más aterrador para ellas, estaba dispuesta a hacerlo de nuevo si era necesario. Era la mirada de una guerrera que había encontrado una nueva forma de luchar, una que ellas no comprendían y por lo tanto temían profundamente. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una incredulidad palpable y de un miedo creciente. Las hienas, animales conocidos por su oportunismo carroñero y a pesar de su ferocidad en grupo, por una cierta cobardía individual cuando se enfrentan a un riesgo demasiado alto o a un comportamiento que escapa a su comprensión, comenzaron a retroceder lentamente, casi imperceptiblemente al principio. La lesión grave e incapacitante de su líder, infligida de una manera tan extraña, tan precisa y tan devastadora, había roto su moral, había sembrado la duda y la confusión en sus mentes rapaces. Ya no veían frente a ellas a una presa fácil.
a una leona solitaria al borde del colapso. Veían a una criatura que había utilizado una táctica que nunca antes habían presenciado, una táctica que rozaba la inteligencia estratégica, una forma de combate que iba más allá del simple intercambio de mordiscos y zarpazos. Era algo que no esperaban de un animal que, suponían, actuaba por puro instinto de supervivencia. Este nuevo elemento de imprevisibilidad las desconcertó y las atemorizó. Sira no las persiguió. No tenía la más mínima fuerza para ello. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Se mantuvo firme, anclada al suelo ensangrentado, su cuerpo temblando de forma incontrolable por la adrenalina, el esfuerzo y la inminente pérdida de conocimiento. Pero su postura seguía siendo la de una reina indomable en su trono de tierra y sangre. Observó con sus ojos entornados cómo las hienas, una por una, comenzaban a dispersarse, rompiendo filas, sus características risas ahora transformadas en gemidos nerviosos y gruñidos de incertidumbre. Algunas se acercaron a su líder herida, intentando ayudarla a moverse, arrastrándola torpemente, sus lamentos de dolor resonando tristemente en la sabana. El gran festín se había cancelado de forma abrupta e inesperada. La cazadora suprema, la leona acorralada, se había convertido, de una forma absolutamente inimaginable, en la vencedora de una batalla que parecía perdida desde el principio. Cuando la última silueta moteada de hiena desapareció en la lejanía del horizonte, Sira finalmente permitió que su cuerpo exhausto se derrumbara sobre la hierba polvorienta. El mundo a su alrededor comenzó a dar vueltas vertiginosas. Los sonidos se distorsionaron. Los colores se mezclaron en una neblina confusa. El dolor punzante de sus innumerables heridas la consumía, amenazando con arrastrarla a la oscuridad definitiva. Pero antes de perder completamente el conocimiento, un solo pensamiento claro, nítido y poderoso atravesó la creciente neblina de su mente. Sus cachorros, sus 3 pequeños, indefensos, esperándola. Tenía que volver con ellos, tenía que sobrevivir por ellos. No se sabe cómo, ni de dónde sacó las fuerzas inhumanas que la impulsaron. Quizás fue el mismo instinto maternal primordial que la había llevado a realizar aquella maniobra imposible contra la hiena alfa. Quizás fue la imagen vívida de sus pequeños rostros confiados, sus ojos inocentes buscándola. Quizás fue simplemente la voluntad indomable de una madre que se niega a abandonar a sus hijos. Pero Sira, la leona ensangrentada y rota, se levantó. Cada movimiento era una agonía indescriptible, cada paso un calvario. Dejaba un rastro escarlata de sangre en la hierba seca, un testimonio silencioso de su terrible lucha, pero seguía avanzando, un paso tembloroso tras otro, guiada por un amor que trascendía el dolor físico, que desafiaba a la propia muerte que la acechaba. Le tomó una eternidad, o así le pareció en su estado delirante, recorrer la distancia que la separaba del precario escondite de sus cachorros. El sol ya estaba alto en el cielo, quemando su piel herida. La sed la atormentaba, pero la imagen de sus crías la mantenía en pie. Cuando finalmente los alcanzó, arrastrándose los últimos metros, ellos salieron a su encuentro, maullando con una mezcla de alegría y preocupación al ver su estado lamentable, al oler el hedor metálico de la sangre fresca que impregnaba su pelaje. Sira se dejó caer pesadamente junto a ellos, su cuerpo convulsionándose por la extenuación, pero viva. Los lamió con una ternura infinita, uno por uno, su cuerpo temblando violentamente, pero su corazón, a pesar del dolor, rebosaba de un alivio indescriptible, abrumador. Los había salvado, había hecho lo impensable, lo que ningún manual de zoología podría predecir, y había funcionado. Estaban a salvo, por ahora. La historia de Sira, sin embargo, no terminó en ese claro ensangrentado. Los días que siguieron fueron una prueba constante de su resistencia y determinación.
Sus heridas, profundas y numerosas, tardaron semanas en comenzar a sanar. Tuvo que luchar con uñas y dientes contra la amenaza constante de la infección, contra la debilidad que la invadía, contra el hambre que la acechaba a ella y a sus crías. Pero cada vez que miraba los rostros de sus 3 cachorros, que crecían un poco más cada día, encontraba una nueva e inagotable fuente de fortaleza para seguir adelante. Aprendió a cazar presas más pequeñas con una eficiencia asombrosa, a ser aún más astuta en sus movimientos, más sigilosa que una sombra. Evitaba cualquier confrontación innecesaria, confiando en su inteligencia y en su capacidad para pasar desapercibida. Se convirtió en una leyenda silenciosa de la sabana, un fantasma dorado que se movía entre las acacias, la leona que había burlado a la muerte y a un clan entero de las más temidas carroñeras con una táctica que nadie que no lo hubiera presenciado podría explicar o creer completamente. Algunos guardaparques y naturalistas que ocasionalmente observaban la vida salvaje en esa remota zona desde la distancia, notaron con el tiempo la ausencia notable de la gran hembra alfa que solía liderar el clan de hienas local. Semanas después, avistaron a una leona solitaria, acompañada por 3 cachorros sanos, juguetones y sorprendentemente fuertes. La leona mostraba cicatrices de batalla evidentes, marcas de una lucha terrible, pero en sus ojos ambarinos brillaba una mirada de increíble determinación y una sabiduría tranquila. No conocían los detalles exactos de lo que había ocurrido en aquella mañana fatídica, pero comprendían instintivamente que habían sido testigos mudos de un milagro de supervivencia, de un acto de coraje que desafiaba las probabilidades. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Sira en aquel instante crítico? ¿Fue un movimiento instintivo, una respuesta refleja aprendida en alguna escaramuza olvidada de su juventud? ¿Fue una casualidad afortunada, un golpe de suerte en medio del caos? ¿O fue quizás la manifestación de una inteligencia animal mucho más compleja y estratégica de lo que a menudo estamos dispuestos a admitir? ¿Una capacidad de innovación táctica nacida de la presión extrema? Nunca lo sabremos con absoluta certeza. Los secretos de la mente animal son profundos y, a menudo, insondables para nosotros. Pero lo que sí sabemos, lo que esta historia nos grita con una voz poderosa, es que el instinto maternal, cuando se enfrenta a la perspectiva de la aniquilación total de su progenie, puede desatar fuerzas primordiales que desafían nuestra comprensión y nuestras expectativas. Puede transformar a una presa acorralada y superada en número en una estratega brillante e impredecible, a una víctima aparentemente sentenciada en una heroína improbable y formidable. La historia de Sira, la leona solitaria, nos recuerda que en el corazón palpitante de la naturaleza salvaje, donde la vida y la muerte bailan una danza constante y a menudo cruel, a veces ocurren eventos extraordinarios que rompen todas las reglas establecidas, que nos dejan boquiabiertos y asombrados ante la increíble capacidad de adaptación, la resiliencia y la inquebrantable voluntad de vivir de sus criaturas. Nos enseña una vez más que el amor de una madre, en cualquier especie, ya sea humana o animal, es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras del universo, capaz de inspirar actos de valentía que rozan lo milagroso, capaz de convertir lo imposible en una realidad tangible. Y así, Sira continuó su solitaria pero decidida vida, criando a sus 3 cachorros en las duras e implacables condiciones de la sabana africana. Cada nuevo día, una nueva prueba, un nuevo desafío, pero cada día también una victoria silenciosa, una afirmación de su existencia. Sus cicatrices no eran solo recordatorios de su dolor, sino también un mapa de su increíble viaje, un testimonio grabado en su propia piel de su asombrosa hazaña.
Y aunque ella nunca lo sabría, su historia se convertiría en un susurro compartido con admiración entre aquellos que aman y respetan el complejo y maravilloso mundo animal, la leyenda de la leona que, cuando las hienas se disponían a acabar con su vida, hizo lo verdaderamente, lo absolutamente impensable. Esta ha sido la increíble, la asombrosa historia de Cira, una leona, una madre, una guerrera indomable. Si esta crónica de coraje extremo y supervivencia contra todo pronóstico te ha conmovido hasta la médula, si crees firmemente en la fuerza indomable del instinto y en los milagros que, aunque ocultos, ocurren cada día en el vasto teatro del mundo natural, te invito encarecidamente a que formes parte activa de nuestra creciente comunidad aquí en Furia Animal. Suscríbete a nuestro canal, no te tomará más que un segundo. Dale un merecido like a este video si te ha impactado y compártelo con aquellas personas que, como tú y como yo, se maravillan y se inspiran ante las extraordinarias historias que la naturaleza escribe cada día con garras, colmillos y un corazón valiente. Y muy importante, no olvides activar la campana de notificaciones porque te aseguro con total certeza que hay muchísimas más leyendas salvajes, más actos de heroísmo animal esperando pacientemente ser contadas y descubiertas. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Nos vemos, con toda seguridad, en la próxima historia.